Ahí teníamos imágenes de Venezuela donde hoy nos posicionamos porque líderes del mundo que acompañaron la juramentación del presidente Nicolás Maduro han rechazado los llamados a una intervención militar externa en territorio bolivariano, llamados que han sido realizados por figuras extremistas como el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y que ha sido calificado como irresponsable. Todo esto ocurre mientras el gobierno de Venezuela revela nuevas pruebas del falso positivo montado acá en este país latinoamericano. El extremismo de derecha de María Corina Machado el pasado 9 de enero, investigación que ha surgido como respuesta de las denuncias publicadas y realizadas por Machado, difundidas por medios nacionales e internacionales. ¿Cómo ha sido el tratamiento mediático? ¿Cómo ha sido el tratamiento por parte de la extrema derecha nacional e internacional? Vamos a verlo y lo vamos a analizar hoy en El Mundo desde el Sur. Pero antes debo recordarle que a través de nuestras redes sociales a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que les hicimos al respecto, pero aquí se las colocamos nuevamente para que usted a través de ese código QR pueda participar en su dispositivo móvil. Fascismo internacional renueva el llamado de injerencia e intervención militar externa contra Venezuela. ¿En qué se traduce este llamado? Ahí están las opciones: propuesta extremista irresponsable, mayor violencia en la región, reforzar falsos positivos o la violación a la soberanía nacional. Si aún no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos, asociamos todas las respuestas a propósito de lo que ustedes allí se puedan expresar y puedan comentarnos su opinión importante en El Mundo desde el Sur con la pregunta del día. Bueno, pero por supuesto, para iniciar el análisis, invitamos a dos expertos en la materia, en el escenario que tiene que ver con Venezuela y por supuesto en el ámbito internacional. Hemos invitado a Luis Elgado Arri, analista político. Muchísimas gracias por tu tiempo, Luis, con nosotros acá. Y también a Jaime Zuluaga, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, vocero nacional de la Asamblea Permanente de Sociedad Civil por la Paz. Muchísimas gracias en la distancia, Jaime, por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias y un saludo a la audiencia de Telesur. Bien, vamos a iniciar entonces con una pregunta para ambos. El llamado de sectores de extrema derecha a una intervención militar en Venezuela. ¿Qué lectura te merece, Luis, este llamado que se ha hecho por parte de la extrema derecha, por parte del fascismo, como lo dicen las autoridades en este país latinoamericano? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto, un honor poder participar en este canal, porque este canal tiene un carácter de prever situaciones, voy a decirlo, situaciones incluso que pueden llegar a ser trágicas, que pueden ser incluso tener ámbitos de hecatombe civilizatorios. ¿Por qué lo digo? Fíjense, cuando hay un candidato, o perdón, un expresidente, ¿no?, de la República de Colombia, nuestra hermana República de Colombia, que alegremente o irresponsablemente llama a una invasión de Venezuela, sí, no está dejando de lado los intereses tanto nacionales de Venezuela como de Colombia, como de toda la región, por intereses particulares o por intereses sectoriales de eso, el grupo que representa, pero no se da cuenta de lo siguiente. Mira, cuando uno habla de invasiones, de confrontación fratricida entre dos pueblos, hay que revisar datos como estos. En la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, murieron entre 70 y 80 millones de personas y hubo 25 millones de heridos. En Vietnam, del 55 al 75, se produjeron entre 3 y 4 millones de muertos y 1 millón de heridos. En Corea, del 50 al 53, 2,5 millones de muertos y 1 millón de heridos. En Irán, Irak, del 80 al 88, 1,2 millones de muertos y 1 millón de heridos. Y en la guerra del Golfo del 90 al 91, en un solo año, 200.000 a 300.000 muertos y 700.000 heridos. En Afganistán, del 2001 al 1991, se produjeron 300.000 muertos y 700.000 heridos. Sí. Es decir, la proporción de llamar a una confrontación entre dos países tiene una gravedad que lo primero que tiene que hacer es la sensatez de cualquier padre de familia, cualquier madre de familia. Por supuesto, más aún cualquier estadista, cualquier diputado, cualquier senador de la República de Colombia, es pasearse por estos datos y ver que esto es completamente inviable, es una masacre y por lo tanto no se puede jugar
con el destino de los pueblos. Recordamos hace unos días el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, hizo un llamado a la comunidad internacional por interferir en los asuntos internos de Venezuela como parte de esta narrativa ultraderechista aliada a los Estados Unidos. Esto decía el expresidente. ¿Qué pedimos nosotros? Nosotros pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder y convoque de inmediato a unas elecciones libres. Que el señor especializado en ser timador no siga hablando de paramilitares, porque anoche decía él, con mucha burla, que aquí venía Uribe a reunirse con sus paramilitares. Que ese timador sepa que lo que nosotros queremos, por aquello que propugnamos, es por una intervención militar internacional con el ejército de Venezuela, que desaloje a la dictadura. Allí las palabras de Álvaro Uribe. Jaime, el llamado en una Colombia que está en tránsito por un proceso de paz. ¿Qué repercute este llamado en países vecinos como Venezuela? Muchas gracias por la pregunta y creo que es muy oportuno el espacio que ha sido destinado para analizar este fenómeno. Yo quiero comenzar por precisar 2 puntos. Primero, se trata del llamado del expresidente Uribe, que preside a su vez el partido del Centro Democrático de ultraderecha en Colombia, y no compromete al gobierno de Colombia. En segundo lugar, mucho menos compromete al pueblo y a los sectores democráticos de Colombia, que tienen una relación fraternal con el pueblo venezolano. Hechas estas precisiones necesarias, quisiera señalar que es absolutamente insensato en esta época, en medio del clima de guerras y de tensiones que se han venido escalando en los últimos años, hacer un llamado en América Latina a una intervención militar en cualquier país latinoamericano para derrocar un gobierno, así sea con el apoyo de los Estados Unidos. Desde luego, no es esa función de las Naciones Unidas. Entonces, es absolutamente insensato, ha provocado el rechazo de todos los sectores políticos democráticos del continente y del país, y merece, desde luego, un rechazo completamente claro de parte del gobierno de Colombia, como en efecto el canciller colombiano lo ha hecho. Por eso me atrevo a decir que esto no compromete en absoluto ni a la población ni al pueblo de Colombia. Vale la pena recordar lo que se definió en UNASUR, en ese proyecto de integración tan importante que fue impulsado a fines del siglo pasado y a comienzos de este siglo. Declarar a América Latina un territorio libre de armas de destrucción masiva y un territorio de paz. América Latina es reivindicado, y así lo reivindica el actual gobierno colombiano, como un territorio de paz. Y además es un gobierno que reconoce los esfuerzos y la solidaridad con la que hemos contado por parte del gobierno venezolano en el proceso de paz que se adelantó exitosamente con las FARC, y el que en medio de dificultades actualmente se adelanta con el Ejército de Liberación Nacional. Por tanto, simplemente quiero expresar mi completo rechazo a esa posición extremista, irresponsable, militarista, que creo que tiende simplemente a alinear un sector de la política colombiana con los movimientos ultraderechistas y neonazis que se han venido fortaleciendo en diferentes partes del planeta. Vaya de qué manera, y la vía que han utilizado, la vía mercenaria utilizada por fuerzas extranjeras para socavar la estabilidad de Venezuela en vísperas de esta investidura del presidente Nicolás Maduro, y que fue neutralizada por el gobierno bolivariano en los últimos días. Según el presidente del país, entre los detenidos se encuentran 2 estadounidenses, 2 sicarios colombianos, 3 mercenarios de Ucrania, que fueron vinculados también
a órdenes del presidente de Argentina, Javier Milei, y de la extrema derecha venezolana. Recordamos, ya son 125 mercenarios capturados, cuyos objetivos eran atentar contra instituciones y servicios de Venezuela, además de atacar a líderes del gobierno nacional comprometidos con garantizar la paz en el país, pese a los esfuerzos del ultraderechismo, Luis, por precisamente dar esta zozobra de crear, y con la venia de los medios de comunicación internacionales, de un evento democrático tan importante como es la investidura de un presidente. ¿Cómo has visto todo el escenario en los últimos días? Bueno, en Venezuela ha habido un clima de fiesta, porque quiero decir, las elecciones son el momento en el cual los pueblos definen su destino, por lo menos durante unos años. Es como la reunión de un padre y de una madre de familia que reúnen a la familia para ver qué van a hacer durante el próximo quinquenio. Y toda la familia llega a votación y mayoritariamente deciden que van a abrir una pequeña empresa de venta de dulces. Eso es una decisión soberana de esa familia. Sí. Y puede ser que haya alguna diferencia entre las familias, pero mayoritariamente deciden cuál es el destino, y ese destino es el que tienen que seguir todos, porque esa es la comunidad. Entonces, quiero decir, el hecho de que una elección se defina por poca diferencia, ¿verdad? Eso no, en lo absoluto tiene por qué generar un clima de zozobra, como es lo que están azuzando estos actores, algunos intestinos, por no llamarlos nacionales, que no lo son, y otros extranjeros, que lo que buscan es generar un estado de zozobra infinita en todos los pueblos. Y eso es lo que no podemos permitir. Por supuesto, hay reacciones sobre todo este tema, y el presidente Nicolás Maduro también afirmaba que la extrema derecha pretende inmortalizar una guerra cognitiva multiforme para socavar el gobierno venezolano. Vamos a escuchar su declaración. Cuántas cosas, ¿verdad? Ustedes saben más que yo, mucho más, de todo lo que significa y debe significar desde la conciencia superior de un país sometido a una guerra multiforme. Y como es multiforme, una de las formas es la guerra psicológica, cultural, cognitiva, para que nos sintamos ausentes, sin país, sintamos que Venezuela no vale la pena, que no valemos nada. Para tratar de construir, como están tratando de construir con muchos billetes de Miami, un país paralelo, utilizando fraudulentamente, como son ellos, que son un fraude en todo, son falsos positivos en todo, hasta en los chores ese que usa el señor ese que apareció por ahí. Ahí estaban las palabras del primer mandatario nacional, y bueno, hablando de la violencia que se ha presentado también desde lo diplomático, ya se han visto algunas consecuencias de estos llamados violentos, de estos pronunciamientos, ataques, por ejemplo, al Consulado General de Venezuela en Portugal, de Alemania, Colombia, España y Costa Rica, que pone de manifiesto el seguimiento de lo que ya se denomina un falso positivo del 9 de enero acá en Venezuela. Jaime, ¿cómo estás viendo también esas consecuencias que ha traído el llamado, por ejemplo, de gente como el expresidente Uribe Vélez? Bueno, sí. Reitero que las palabras del señor Uribe no comprometen ni a los sectores democráticos de Colombia ni al gobierno colombiano. Y me permito afirmar con toda claridad la posición de las corrientes democráticas de este país, de total respeto a la autodeterminación de los pueblos. Corresponde a cada nación resolver sus diferencias, sus conflictos políticos internos, independientemente de las posiciones diferentes que puedan tener los gobiernos sobre aspectos particulares en un momento dado. Colombia ha reiterado esa posición a través de sus declaraciones, y respaldo esa posición de respetar que sea el pueblo venezolano el que defina en su soberanía cómo tramitar las diferencias y los conflictos internos que se dan en Venezuela como en todas las sociedades.
Vamos a ir a una breve pausa, Jaime, Luis, pero antes queríamos dejarlo porque no es la primera vez que un personaje como Uribe Vélez pues hace un llamado de intervención en Venezuela. ¿Qué decía hace unos años el expresidente Uribe Vélez y cuál fue la respuesta de en ese momento el presidente Hugo Chávez? Vamos a verlo y vamos a una pausa en El Mundo desde el Sur, ya regresamos. Me hubiera quedado callado. La otra opción era un operativo militar en Venezuela. Me faltó tiempo. Te voy a decir esto. No le faltó tiempo. Le faltaron cojones. Aló, hijo, ¿te dieron el trabajo? No, mamá, me no gané, mamá. La vida te llama. Movistar. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, analizando la situación en Venezuela. Recordamos que el pasado 9 de enero se registró una denominada y fracasada movilización de la extrema derecha que culminó con un falso positivo para desviar la atención. La fallida convocatoria bajo el lema de la marcha final en torno a la juramentación del presidente Nicolás Maduro Moros, tan solo un día después, culminó con las calles vacías mientras las masas del chavismo se concentraban en respaldo al mandatario nacional. Para desviar la atención, el ultraderechismo optó por crear una narrativa en la que presuntamente la extremista María Corina Machado fue detenida. Sin embargo, poco después fue Machado quien desmintió los hechos y esto evidenció los esfuerzos de la oposición radical por generar violencia y desestabilizar la nación, un hecho que generó decepción incluso en varios de sus seguidores que ahora miran con desilusión una oposición fraudulenta con llamados al caos. Aquí veíamos precisamente las imágenes de esas reacciones de algunos opositores a lo que decían era un show por parte de María Corina Machado y de este sector extremista. Y tenemos todavía acá a nuestro invitado Luis y a Jaime en la distancia para poder entender un poco más sobre esta situación en una Venezuela que más bien en los últimos días ha tenido una movilización popular bastante importante para poder respaldar la paz en este país, un país que ya necesita paz, que no está para estas agendas extremistas. A decir tuyo, Luis, de lo que ha ocurrido con todo este falso positivo, como se ha mencionado, de María Corina Machado y el motorizado que la acompañaba en su momento y toda la información, tú que has analizado pues desde el punto de vista mediático toda esta situación, ¿cómo estás viendo el escenario? Bueno, ese es el último capítulo de una vasta operación psicológica de corte geopolítico que busca construir la narrativa según la cual el país que tiene todas las condiciones para ser la potencia más importante probablemente de Sudamérica junto con Brasil,
ese país supuestamente habría que hundirlo en situación de un estado fallido. Es decir, están haciendo lo inimaginable. El país con mejores condiciones energéticas, de clima, de minerales estratégicos, de población joven capacitada, que es algo clave, de condiciones en todos los sentidos. Entonces, crean la narrativa de que Venezuela se acabó, en Venezuela no hay futuro, Venezuela no tiene posibilidades de salir adelante, Venezuela es un país sin futuro. Eso es lo que le han vendido a los jóvenes. Entonces, por eso, cada uno de estos capítulos no hay que verlo como un show, hay que verlo como un elemento de un rompecabezas que lo que busca es fracturar el país, hacerlo inviable. Que la gente sienta, en este país no se puede hacer nada porque todo el tiempo está sucediendo una... Entonces, por eso, el terrorismo es el delito más grave de todo, porque el terrorismo no va contra un delito contra una persona, ni contra un grupo de personas, va contra el país completo y va contra las futuras generaciones. Es decir, es el delito más condenable y por eso uno de los delitos más con mayores penalidades en casi todo el mundo. Y hablaba precisamente de los medios porque tras la concentración opositora del 9 de enero, María Corina Machado había manifestado que Robalme Alberto Cabeza, una persona de su confianza, quien era su motorizado en ese momento, había sido supuestamente herido por la policía y que medios de Occidente afirmaban se encontraba desaparecido. Esto decía. El conductor de una de las motos que me acompañaba a la salida de la manifestación le habían herido en una pierna de bala cuando los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana nos dispararon. También se lo llevaron preso. Yo estoy bien ahora, aunque tengo fuertes dolores y contusiones en algunas partes de mi cuerpo. Y bueno, el gobierno venezolano reveló nuevas pruebas del falso positivo de la extrema derecha. Medios aliados al ultraderechismo aseguraban que la persona que estamos viendo en pantalla, el chofer de la extremista María Corina Machado, había sido detenido el 9 de enero mientras se retiraban de las movilizaciones. También compartían que estaba gravemente herido y que se desconocía su paradero. Sin embargo, este lunes, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz revelaba que Robalme Alberto Cabeza Cedeño fue encontrado, como vemos en este video, en perfecto estado de salud en un hotel de la Gran Caracas. Según las investigaciones, se encontraba en resguardo, y lo decía él mismo, por órdenes de Machado, mientras la reportaba como víctima de violencia policial. Y quería en este escenario, Jaime, porque efectivamente se le llama falso positivo, algo que por supuesto desde Colombia es un término muy familiar y que ahora la derecha internacional pues está a través de los llamados de María Corina Machado generando una retórica que cada día más se está evidenciando como falsa. ¿Cómo estás viendo ese escenario, Jaime? Yo quisiera plantear lo siguiente. Estamos viviendo momentos de tensión muy difíciles a nivel planetario, no solamente por la decadencia de los Estados Unidos como potencia hegemónica y el ascenso de potencias emergentes como China, y la rivalidad que eso implica pues, a nivel mundial, sino por el fortalecimiento de tendencias de derecha en muchas partes del planeta y en particular en América Latina, que tratan de frenar y neutralizar el ascenso de fuerzas democráticas en el continente. Es lo que estamos viviendo en Colombia en este momento, en donde un gobierno que se proclama progresista de izquierda por primera vez en la historia ha estado dirigiendo los destinos del país. Y eso ha provocado una reacción muy fuerte de los sectores de extrema derecha, apoyados desde luego por las posiciones internacionales de derecha. En esta posición que sostenemos los sectores democráticos en este país, es indispensable volver a defender un principio que ya invoqué, el derecho de los pueblos a la autodeterminación. En todos los países existen conflictos, hay diferentes tipos de procesos, se presentan diferencias entre los gobiernos, incluso más allá de afinidades que pueda haber en algunos aspectos, desde luego hay diferencias en otros aspectos, pero la única posición sensata que se puede sostener en este momento es la de respetar el derecho de autodeterminación a los pueblos. Ninguna potencia y ningún país puede arrogarse el derecho de tratar de definir las situaciones internas de otro país
Y eso es lo que yo planteo y lo digo con mucho respeto para el proceso político que está viviendo Venezuela. Venezuela debe resolver sus conflictos y sus contradicciones internas y los demás países no tenemos por qué pretender determinar de qué manera y cómo lo van a resolver. Eso que planteo de asumirse frente a Venezuela es lo que exigimos también frente a la situación colombiana. Y lo decía Jaime en una zona de paz, como se ha catalogado América Latina. Luis, ¿por qué sería doloroso para el continente, para pueblos como Colombia y otros de la región, un enfrentamiento como el que está llamando Álvaro Uribe Vélez? Bueno, en primer lugar, Venezuela constituye el salvavidas energético y financiero de toda América Latina. Para darte una idea, nada más en la faja petrolífera del Orinoco hay 303.000 millones de barriles de petróleo. Eso traducido en dinero, esos son alrededor de 31 billones de dólares. La deuda externa de Estados Unidos es 34 billones de dólares y es impagable, no los pueden pagar. Es decir, aquí habría como que prácticamente pagar de un solo golpe toda la deuda, nada más con el petróleo certificado, que por supuesto en Venezuela hay mucho más, probablemente puede ser que haya 30, 40 o el doble de lo que está ahí. Entonces, nosotros somos el oxígeno financiero de toda América Latina para el próximo siglo, para este siglo y el próximo. Y también somos el oxígeno también energético. Pero en el caso de Colombia, fíjate, esta élite, vamos a llamarlo así, como la que representa Uribe Vélez, por una minucia de 600 millones de dólares, que es 600.000 millones de dólares, que es lo que le está dando Estados Unidos, está dejando de perder lo que en Venezuela ha sido un comercio bilateral. El comercio bilateral más importante de toda América Latina es entre Venezuela y Colombia. Es decir, el país que tiene más que perder con un conflicto en Venezuela es Colombia, porque la relación es completamente desproporcionada. Fíjate, aquí tengo, por ejemplo, en el 2008, de Colombia a Venezuela, se vendían 7.200 millones de dólares y de Venezuela hacia Colombia era 5.000. Pero es decir, siempre, incluso históricamente, ha sido 3 veces más lo que Venezuela le vende a Colombia que lo que Colombia le vende a Venezuela. Es decir, es el mercado natural. Y por supuesto, lo que hay que decir, uno va a las zonas limítrofes, ahí hay población binacional bicultural que tienen doble cédula, doble nacionalidad, tienen hijos del lado de un lado, tienen hijos del otro. Es decir, en definitiva, el sueño de Bolívar es lo que ha seguido existiendo dentro de nuestro país. Seguimos siendo el mismo pueblo, seguimos siendo de la misma cultura. Ellos dicen que la arepa es de ellos, nosotros decimos que es de nosotros. Ellos dicen que el joropo es de ellos. Todavía discutible, pero en todo caso, de verdad, la arepa y el joropo son de los dos, porque los dos somos hijos de Bolívar, igual que todos los demás. Hay que decir, de Bolívar también es hijo el estado de Florida, porque Bolívar también libertó Florida. Entonces, somos también padres de una parte importante de lo que hoy día es Estados Unidos. Esa es la estatura de un país que siempre hemos sido generosos, siempre el único país del mundo donde hemos ido a luchar por la libertad de otros países sigue siendo Venezuela hasta ahora en toda la historia. Y esa es la generosidad que queremos tener nosotros con el pueblo colombiano. Y por último, en Venezuela no hay ningún conflicto interno, como si lo hay en Colombia. Eso hay que dejarlo claramente. Aquí lo que hay es una pequeña clase intestina que está buscando generar las condiciones para que Venezuela sea inviable cuando lo que ellos tienen son los mismos intereses de Álvaro Uribe, es lo que tienen aquí la Corina Machado y todo su combo. Mucho que, por supuesto, analizar sobre este tema. Se queda corto el tiempo, ya se nos termina. Profesor Jaime, en la distancia, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros, a ti Luis también por poder entender un poco más. Pero antes de terminar nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta el día de hoy. Fascismo Internacional renueva el llamado de injerencia e intervención militar externa contra Venezuela. ¿En qué se traduce este llamado? Ahí tenemos las respuestas. Un 43% de la audiencia dice propuesta extremista e irresponsable. 11% dice mayor violencia en la región, un 4% reforzar falsos positivos y un 42% también violación a la soberanía nacional. Es parte de lo que nos dicen nuestros usuarios a través de nuestro multimedio Telesur.
Agradecemos, por supuesto, a toda la audiencia por mantenerse en sintonía y poder opinar un poco sobre este tema, al igual que nuestros analistas el día de hoy. Y bueno, así llegamos al final de nuestro programa. Le invitamos a seguir con nuestra programación de Telesur, por supuesto, siempre pendientes de lo que ocurre en nuestro continente y el mundo en toda nuestra multiplataforma www.telesurtv.net y también a través de la mensajería de Telegram, nuestro servicio informativo las 24 horas del día para que usted también pueda informarse minuto a minuto. Y terminamos el análisis y la perspectiva del mundo desde el sur. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.